Buenos días, yo soy la doctora Laura Villarreal Martínez, hematólogo pediatra, profesor del servicio de hematología, y hoy vamos a tener la plática o la clase de deficiencias plasmáticas de la coagulación. Antes de entrar particularmente ya a la patología, vamos a recordar con algunas diapositivas cuáles son los procesos y mecanismos de coagulación. Y bueno, todos sabemos que la coagulación representa o tiene alteraciones en los mecanismos indispensables para que la sangre permanezca dentro del lecho vascular, y esto está compuesto principalmente por dos procesos. El proceso de hemostasia, que es formar el coágulo, y el proceso de fibrinólisis, que como ustedes saben, pues es deshacerlo. Como ustedes pueden ver en el dibujo que aparece en su pantalla, pues sabemos que este proceso inicia con un proceso de lesión tisular. Entonces, la hemostasia tiene tres componentes principales. Recordemos que el primero en aparecer es el componente vascular, el factor vascular, en donde va a depender directamente de la integridad del endotelio y la integridad vascular, particularmente el colágeno. Posteriormente a esto, iniciamos con la fase hemostasia primaria, que sería con factores plaquetarios, y posteriormente la fase celular o la fase de factores de coagulación. En cuanto a la fase de vascular, recordemos que hay primero una vasoconstricción con el objetivo de que la sangre permanezca dentro del lecho vascular. Posteriormente llegan las plaquetas haciendo su función de adhesión y agregación, y después de esto la formación de un coágulo ya estable a través del uso de factores. Y por último la fibrinólisis, que pues es deshacer el propio coágulo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con el proceso mediante las plaquetas es hacer un tapón hemostático primario y posteriormente con los componentes celulares hacer un tapón hemostático secundario. Entonces, sabemos que hay mecanismos que tienen que coordinarse de tal manera que sean procoagulantes y anticoagulantes, pues con la intención de no generar procesos innecesarios. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo hay una lesión tisular y se van uniendo. Primero llegan al sitio eritrocitos, posteriormente vienen el factor de von Willebrand, las plaquetas, los factores de coagulación formando o activando la protromina con la intención de formar fibrinógeno y a través de la fibrina. Y bueno, todo el mundo ya conocemos este esquema, esta imagen conocida como la famosa cascada de coagulación, en donde se distribuye la hemostasia celular a través de una vía intrínseca y una vía extrínseca, que las dos van a unirse a través de una vía común. Entonces, de tal forma que nosotros tenemos que entender que la vía extrínseca se inicia al momento de ver una lesión tisular, que la célula endotelial libera factor tisular y al encontrarse el factor 7, lo activa, y este complejo de factor tisular con factor 7 activado va a activar la vía común a través del factor 10. Una vez que se culmina la vía común, se generan ciertas cantidades de fibrina, como ustedes pueden ver ahí. Sin embargo, la vía intrínseca es necesaria para continuar la formación de tromina y generar así un coágulo más estable. Aquí nada más para representarles y que recuerden cómo es el proceso de la vía de la coagulación, en donde están todos los factores que aquí participan en estas. Este modelo que ustedes acaban de ver y que podemos recordar que ya hemos estudiado en años anteriores, ese modelo ya no existe, ya no se está utilizando, más bien ha sido reemplazado por un nuevo modelo, un nuevo cascada, por así decirlo, un nuevo modelo celular de la coagulación que tiene principalmente tres fases: fase de iniciación, amplificación y propagación, en donde fase de iniciación pudiera estarse comparando un poco con la vía extrínseca, posteriormente amplificación y propagación, continuando con la anterior llamada vía intrínseca. Entonces, la fase de iniciación inicia pues con la lesión en la pared vascular. Como les comentaba ahorita, se expone el factor tisular, se activa el factor 7 y este complejo va a activar a la anteriormente conocida como vía común a través del factor 10. En la fase de amplificación se generan mayores cantidades de tromina, ya participan ahí un poco las plaquetas y se unen a los factores al factor 5, al 7 y al 9. Ya la fase de propagación, su intención pues es al final de cuentas formar un coágulo estable ya de fibrina. Entonces, este es el modelo, se los quise poner, este es el modelo o la imagen que ustedes van a estar encontrando en los nuevos textos con respecto a la fase celular de la coagulación. Si ustedes se fijan, dentro de esta imagen pues ya se incluyó la plaqueta
y todos los procesos que se llevan a cabo junto con ella, porque se dieron cuenta pues que no se podía esquematizar como tal a través de una cascada de coagulación, que era el modelo que teníamos previamente, todas las fases que suceden dentro de la coagulación in vivo. Entonces, ya después de haber recordado un poco cómo es que funciona este proceso de la coagulación, particularmente la formación de fibrina, vamos a ver un poco acerca de las coagulopatías que nosotros tenemos que conocer. Entonces, antes que nada, vamos a dividir las coagulopatías en componente vascular, componente plaquetario y componente, ahora sí que pues por deficiencia de factores, y tenemos que saber que el componente vascular va a representar casi la mitad de los casos de los pacientes. ¿Y qué patologías pudieran ser estas? Pues todas las vasculitis, enfermedades de tejido conectivo, la púrpura de Henoch, que más adelante vamos a ver un ejemplo, y aquellas vasculopatías tóxicas como el síndrome herémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada y la púrpura fulminante. Aquí podemos ver, pongan atención particularmente en esta imagen, es una púrpura de Henoch, en donde podemos ver púrpura palpable en áreas de declive. Esto es una imagen, ahora sí que característica, el día que ustedes tengan la oportunidad de ver a sus pacientes van a identificar inmediatamente cómo son estas lesiones. Aquí pues nada más otra imagen de púrpura de Henoch. En cuanto al componente plaquetario, podemos tener defectos cuantitativos de las plaquetas, es decir, tengo plaquetas bajas, hay algún problema con mi cantidad de plaquetas, pero también podemos tener defectos cualitativos que ahorita vamos a ver más adelante. En cuanto a los defectos cuantitativos de plaquetas, que nosotros lo conocemos como trombocitopenia, hay una disminución en la producción o tenemos un aumento en su destrucción, un aumento de consumo o podemos también tener un secuestro plaquetario. Aquí pues nada más una imagen de un síndrome de Casa-Bach-Merritt, que son hemangiomas gigantes que producen alteraciones en la coagulación por consumo principalmente. En cuanto al componente o defecto cualitativo de la plaqueta, se llama tromboastenia o trombocitopatía. Las dos principales que se conocen es el síndrome de Bernard-Soulier, que afecta la adhesividad plaquetaria, y la tromboastenia de Glanzmann, que es donde está afectada la agregación. Si ustedes se presentan ante un caso de un paciente que ustedes piensan que tiene algún problema hemorrágico, particularmente con plaquetas, ustedes realizan una biometría hemática y la cuenta de plaquetaria es normal, no debemos descartar que ese paciente pudiera tener algún defecto cualitativo de sus plaquetas. Por lo ende, hay que continuar su abordaje. Aquí pues nada más para recordar que los trastornos plaquetarios, ya sea cual y cuantitativos, van a generar manifestaciones en mucosas a través de petequias, equimosis, etc. Y ya por fin, llegando al componente de la coagulación y la fibrinólisis, esto solo va a representar un 25% de todas las coagulopatías en los pacientes. Y tenemos principalmente dos. Aquellas coagulopatías que son congénitas o hereditarias, donde se incluyen todas las deficiencias de los factores, fibrinógeno, hemofilia, enfermedad de von Willebrand, etc. Y aquellas deficiencias de coagulación que son adquiridas, que son particularmente hepatopatías, etcétera, que ahorita en un momento vamos a seguir viendo. Entonces, ¿cómo identificar o cómo voy a abordar a un paciente que yo creo que pudiera tener una hemorragia anormal? Pues vamos primero a identificar si es una hemorragia anormal, cuánto dura, el volumen más de lo corriente, aquellas epistaxis que no ceden a presión, menstruaciones mayores de 7 días con expulsión de coágulos. Muchachos, es bien importante preguntar, particularmente aquí en menstruaciones a las mujeres, cómo son sus menstruaciones. Si nosotros hacemos la pregunta directa, ellas van a contestar probablemente que son normales, porque desconocen y recuerden que estas enfermedades, la mayoría son genéticas y que hay varias personas en su familia que pueden estar afectadas de tal forma que todas menstruan igual. Entonces, para esa persona es normal menstruar 7, 8 días y bueno, sabemos nosotros que eso no es normal. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en bien cómo preguntamos esa parte. Hemorragias profusas en odontología también. Aquellas equimosis de diámetro y características no congruentes con el trauma, antecedentes de cirugías o extracciones dentales con abundante sangrado y bien importante, considerando que muchos son congénitos, los antecedentes familiares. Es bien importante conocer y saber que no todos los pacientes con estas enfermedades van a tener antecedentes familiares. Muchos de ellos pueden ser mutaciones nuevas o de nuevo, como se conocen.
Es importante conocer esto porque si yo pienso que un paciente puede tener hemofilia y resulta que nadie en la familia tiene hemofilia, eso no me descarta, no me excluye ese padecimiento. En cuanto al tipo de hemorragia, nosotros nos podemos orientar hacia dónde está nuestro problema. Aquellas hemorragias en mucosas, gingival, menorragia, epistaxis, que era como lo que les estaba diciendo ahorita, y aparición de equimosis, vamos a pensar en trastornos cual y cuantitativos plaquetarios o enfermedad de von Willebrand. Hemorragia espontánea de músculos y articulaciones, entonces ahora sí particularmente pensar que ese paciente puede tener una deficiencia de factores, como por ejemplo la hemofilia. ¿Cuándo empezó? Es bien importante hacer hincapié en el tiempo de evolución. Obviamente los defectos congénitos o hereditarios van a tener duraciones de años, ¿no? Desde la infancia, y aquellos de comienzo agudo o adquirido en días o semanas. ¿Cómo está la salud en general del paciente? El paciente solo presenta hemorragia sin tener ninguna otra cosa agregada, es decir, fiebre, dolor óseo, ataque al estado general, etcétera, ¿no? Los hallazgos al examen físico, petequias, púrpuras, equimosis, hematomas, revisar perfectamente la limitación articular. Recordemos que en las deficiencias de factores, particularmente hemofilia, se pueden presentar hemartrosis, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo en pacientes pequeños, que ustedes revisen si tiene limitación articular, pensar que esa articulación ya tiene por ahí alguna hemartrosis o antecedentes o que pudiera tener algo de sinovitis. Hacer una inspección nasal, particularmente buscando epistaxis. Y bueno, ya tengo yo el paciente y creo que pudiera tener algún trastorno de la coagulación. ¿Cómo voy a empezar a abordarlo a través del laboratorio? Nosotros vamos a pedir simplemente una biometría hemática, un frotis de sangre periférica y unos tiempos de coagulación, incluyendo el TP y el TTP. Entonces, les sugiero que pongan atención en las siguientes 4 o 5 diapositivas que a mí en lo particular me parecen muy importantes. Si tú ya piensas que ese paciente tiene una enfermedad hemorrágica, le pides lo que hablamos ahorita, BH, frotis, tiempos. Y esto es lo que te reportan. La BH está normal y los tiempos están normales, pero tu paciente tiene manifestaciones hemorrágicas. No quiere decir que no tenga nada. Ese paciente puede tener una enfermedad de von Willebrand o, como comentábamos ahorita, un trastorno en la función plaquetaria. Si te reportan un TTP prolongado, con TP normal y plaquetas normales, podemos tener enfermedad de von Willebrand, hemofilia A o B, deficiencia de factor 11 o bien contaminación con heparina, que es una de las causas más frecuentes de TTP aislado prolongado, sobre todo en pacientes que no tienen ningún antecedente hemorrágico. El TP aislado prolongado, ¿dónde lo vamos a ver? En aquellos pacientes que tengan deficiencias congénitas de factor 7, que es una enfermedad extremadamente rara, deficiencias de vitamina K y pacientes con anticoagulación oral. Ambos tiempos prolongados con plaquetas normales, ¿ok? Fallas hepáticas, deficiencias de vitamina K, enfermedad hemorrágica del recién nacido, fallas en el fibrinógeno y deficiencias de factores de la vía común. Como vamos a ver más adelante, los factores dependientes de vitamina K afectan ambas vías de coagulación, por ende afectan todos los tiempos. ¿Qué pasa si yo recibo plaquetas bajas, tiempos prolongados, ambos tiempos? Ok, este paciente está en una condición crítica, probablemente pueda tener una coagulación intravascular diseminada, una falla hepática, o bien, como les comentaba hace rato, en esos hemangiomas gigantes, un síndrome de Casa-Wagner. Entonces, ya pasando a las alteraciones plasmáticas per se, la clasificación se van a dividir en congénitas y adquiridas. Las congénitas pueden ser de factor único o múltiples y las adquiridas también pueden ser de factor único, como vamos a ver más adelante, y también pueden ser múltiples. Particularmente las congénitas tienden a ser de factor único y las adquiridas, la gran mayoría, son de factores múltiples. Vamos ahora a pasar a las alteraciones plasmáticas por deficiencia de vitamina K. Recordar aquí en 2 o 3 diapositivas nada más, que es una vitamina liposoluble, el requerimiento diario de 10 miligramos. La profilaxis para el neonato de la enfermedad hemorrágica del recién nacido es de 1 miligramo intramuscular y que existen 3 formas activas, que es de la K1 a la K3, como podemos ver. Bien importante que recordemos esto, factores dependientes de vitamina K, recuerden 2, 7, 9 y 10, quienes son los blancos de los anticoagulantes orales.
Y también tenemos otros dos inhibidores fisiológicos de la coagulación que dependen de esta misma, que es la proteína C y la antitromina 3. ¿Cuál pudiera ser la etiología de que yo tenga una deficiencia de vitamina K? Pues puede haber etiología en periodo neonatal, que sabemos que se conoce como enfermedad hemorrágica del recién nacido, obstrucción biliar crónica, diarrea crónica, uso de antibióticos orales, alimentación parenteral total y tratamiento con anticoagulantes orales. El cuadro clínico pues van a ser hemorragias cutáneas difusas, ocasionalmente profusas, y pues vamos a tener datos de la enfermedad subyacente. ¿Qué vamos a tener en el laboratorio? Pues una morfología y una cuenta de plaquetas normales. Vamos a tener ambos tiempos prolongados, el TP y el TTP, tiempo de sangrado normal, y los ensayos de los factores son diagnósticos para este padecimiento. Recordemos que el tiempo de sangrado mide función plaquetaria. Es por eso que en este caso de estos pacientes pues se va a encontrar completamente normal. El tratamiento, pues bueno, va a depender obviamente de las condiciones clínicas del paciente. Definitivamente que el tratamiento va a ser vitamina K en particular. Hemorragia cuantiosa o que pone en peligro la vida, podemos utilizar además de la vitamina K, plasma fresco congelado y bueno, 10 miligramos en la dosis pediátrica para tratar una hemorragia. Ahora vamos a pasar a hablar de la hemofilia, esta enfermedad un tanto famosa porque estuvo presente en la realeza ya hace algunos siglos. Es una enfermedad hemorrágica hereditaria común, un defecto funcional del factor 8 o factor 9 en su defecto. Si es deficiencia de 8, sabemos que es hemofilia A. Si es deficiencia de 9, sabemos que es hemofilia B, que la hemofilia A representa un 85% de los casos y recuerden que está ligado a X y muy importante que un 30% de los pacientes que tienen hemofilia son mutaciones de novo, nuevas, es decir, no hay antecedentes familiares de hemofilia en ese paciente. Y bueno, este esquema todo el mundo ya lo hemos visto, ya lo conocemos, es nada más para recordar cómo es la herencia ligada al cromosoma X, que habitualmente la mujer es quien la transmite, el hombre es quien la padece, pero cuando se presenta el caso de que los dos padres tienen un cromosoma afectado, pudiera haber en el caso aquí mujeres hemofílicas. ¿Cómo se clasifica la hemofilia? La hemofilia se va a clasificar en base a su actividad del factor, ya sea el 8 o el 9. La actividad normal del factor va a ir de 50 a 150 porcentaje de actividad. Todo por abajo de 40 es considerado hemofilia. Aquí podemos ver cómo hemofilia leve va de 5% de actividad a 30% de actividad, la hemofilia moderada de 1 a 5%, y la severa que es menor a 1%. ¿Y cómo se va a manifestar esta enfermedad? ¿Cuál es la clínica de un paciente que tiene hemofilia? Bueno, eso va directamente relacionado a la severidad. Obviamente que el paciente que tiene una hemofilia grave, una hemofilia severa, con menos de 1% de actividad de factor, puede manifestarse desde el nacimiento del recién nacido, como mencionamos aquí en esta diapositiva, con sangrados por el muñón umbilical, cefalohematoma al pasar a través del canal vaginal, postquirúrgico, sangrado del sistema nervioso central, al momento que se le aplica la profilaxis con vitamina K intramuscular, las vacunas, cuando los niños comienzan a gatear, tienen traumatismos en cuna, etcétera, pueden presentar estas lesiones. Ya conforme va incrementando su porcentaje de factor, aquellos pacientes que tienen hemofilia moderada o leve requieren ya de un mayor traumatismo, de alguna cirugía o de algo para manifestar sus síntomas hemorrágicos. Entonces, el diagnóstico de hemofilia se va a hacer principalmente con la clínica y recordemos previamente, como hemos mencionado, va a tener un TTP prolongado. ¿Ok? Recordemos que el factor 8 y el factor 9 pertenecen a la antes llamada vía intrínseca y que esta es determinada por medio del TTP en laboratorio. Posteriormente hay que hacer unos tiempos corregidos. ¿Esto qué quiere decir? A la muestra de tu paciente, a tu tiempo que está prolongado, hay dos opciones. O tienes una deficiencia que no sabemos cuál es, o tienes un anticoagulante de algún tipo. Entonces, la manera más rápida o más indicada para poder saber esto es hacer una prueba que se llama tiempos corregidos, que es una prueba que se realiza en laboratorio con el plasma o con la muestra de tu paciente, que se le va a agregar plasma sano, posteriormente se incuba y se vuelve a medir. Si tus tiempos tienen una corrección, quiere decir pues que tenías una deficiencia. Si tus tiempos no corrigen, que tienes un anticoagulante. Entonces, en el caso de hemofilias, obviamente pues va a haber una corrección
porque estamos agregando el factor deficiente, y ahora sí vamos a hacer la determinación o cuantificación de factores en particular, principalmente 8 y 9. Aquí nada más para mostrarles una sinovitis crónica de un paciente con hemofilia. La hemartrosis es la principal causa de dolor e incapacidad en un paciente con hemofilia. Como ustedes pueden ver en esta imagen, donde se ve que los eritrocitos pues salen dentro de la cápsula articular y van inflamándose conforme se va incrementando el sangrado. Los efectos a largo plazo de estas hemorragias, pues la membrana se va a inflamar, después va a continuar sangrando y van a tener y desarrollar articulaciones blanco, como así se conocen. Posteriormente pueden llegar a una artropatía crónica con pérdida completa de la función del cartílago. Si ustedes ven la radiografía que viene ahí en la imagen, pues ya prácticamente esta articulación está fusionada y origina que los pacientes tengan deformidades como en la imagen que tenemos ahí. ¿Okay? La artropatía hemofílica pues es nada más para comentar que lo anterior, que esté teniendo estos eventos de sangrado van a lesionar el cartílago liso y la articulación se va a tornar rígida e inestable. Las hemorragias musculares van a ocurrir cuando se rompen capilares de los músculos que se lesionan y algunas veces las causas son conocidas, pero muchas otras veces el paciente te puede referir que no hizo nada, simplemente despertó, durmió de un lado encima del brazo y eso hace que al otro día amanezca con un hematoma. ¿Cuáles son las más comunes? Pues igual que en las articulaciones, en aquellos músculos que acompañan las articulaciones de carga, ¿de acuerdo? En pantorrillas, parte superior de los brazos, antebrazos, y es bien importante mencionarles que el psoas puede tener hemorragia y puede similar un cuadro de apendicitis. Es bien importante considerar que en un paciente con hemofilia que viene por dolor abdominal que asemeja a una apendicitis, descartar primero un hematoma del psoas. Las hemorragias musculares más comunes, bueno, como ya se las había mencionado ahorita, y ahorita pues nada más las de las manos, es poco común y habitualmente sucede a causa de una lesión o traumatismo directo en la mano. Y efectos a largo plazo de hemorragias musculares, como ustedes pueden ver en la imagen, debilidad del músculo y acortamiento. Los pacientes se tornan ya con alteraciones en la marcha, ya con secuelas que no se pueden corregir. Las hemorragias más comunes y divididas también por leves y graves. Si ustedes se fijan, la cavidad oral, el número 3, viene marcada como una hemorragia grave. Recordemos que estos pacientes empiezan a tener una hemorragia que no es bien tratada, no se detiene y los sangrados pueden obstruir la vía aérea. Es por eso que se considera como una hemorragia grave y todos los pacientes que tengan hemofilia y hemorragias en cavidad oral tienen que ser admitidos en el hospital. ¿Cómo se tratan? Hay una cosa que se llama, o un esquema que se llama RICE, que es reposo, hielo, elevación, compresión por sus siglas en inglés. Y básicamente lo que hay que hacer cuando hay una lesión, pues es el reposo más que entre relativo y absoluto. Hay que poner hielo, poner compresión no muy importante y elevación de la extremidad afectada. Podemos usar analgésicos y antiinflamatorios, solamente paracetamol, celecoxib y ya derivados de la codeína, tramadol, morfina, etc. En estos pacientes, obviamente por su padecimiento, no podemos utilizar aspirinas, por ejemplo. El tratamiento de los pacientes con hemofilia es un tratamiento multidisciplinario. Recordemos que es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura. Tienen excelentes tratamientos, pero no tiene cura. Por ende, el paciente tiene que pasar la parte de psicología en cuanto a la adaptación de su enfermedad. Tienen lesiones articulares, sangrados, hemorragias y hematomas que tienen que ser tratados por ortopedia y continuar su tratamiento por medio de rehabilitación. Como ellos se tienen que infundir factor, tiene que aprender a hacerlo. Entonces, enfermería también entra dentro del equipo multidisciplinario, trabajo social, genética, entre otros, ¿no? Manejo del dolor, terapia de reemplazo, que es lo más importante, medios físicos y rehabilitación. Hay ahorita la modalidad de tratamiento de primera línea para pacientes con hemofilia grave o severa, se llama profilaxis y consiste básicamente en hacer infusiones repetidas o frecuentes en el paciente a partir del año y medio de edad o antes de aparecer la segunda hemartrosis de su vida. Y básicamente lo que consiste esto es de que anteriormente veían que el paciente con hemofilia moderada, que tenía más de 1%, tenía mucho menos sangrados que el paciente con hemofilia grave.
entonces empiezan a aplicar dosis de factor de manera constante para mantener ese porcentaje por arriba de 1 y así disminuir la frecuencia de sangrados. Esta es ahorita la primera lección de tratamiento para pacientes con hemofilia grave, como les comentaba, y prácticamente reduce de 40 sangrados al año a tener 2 o 3. Entonces sí es bien importante. Es importante considerar que la profilaxis no va a ayudar a reparar lesiones o daños articulares previos, pero sí va a ayudar de manera importante a prevenir que continúen esos daños o que se lesionen otras articulaciones. Entra la cuestión de la duda de que si los pacientes con hemofilia pueden recibir vacunas. Los pacientes con hemofilia se tienen que vacunar y completar prácticamente todos los esquemas, solo que se toman ciertas recomendaciones como las que están aquí. Si se puede obviar y no utilizar la vía intramuscular, usar agujas de pequeño calibre, usar frío, aplicar factor, etcétera, ¿no? Y bueno, ya antes de terminar con hemofilia, sí quise incluirles un par de diapositivas sobre los nuevos agentes terapéuticos que se están actualmente utilizando para el tratamiento para pacientes con hemofilia. Como sabemos, los pacientes con hemofilia actualmente reciben terapia de reemplazo con factor. Esto pues amerita una infusión de al menos 2 o 3 veces por semana de un medicamento intravenoso de por vida. Entonces, ahora han estado utilizando en nuevos ensayos clínicos medicamentos que utilicen otras vías, básicamente subcutáneas. Aquí pues nada más por ponerles algunos ejemplos de los estudios que se están haciendo actualmente y particularmente hablarles de Micizumab, porque en lo particular pienso que ya la hemofilia va a tener un antes y un después de la aparición de este producto. El Micizumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico que hace prácticamente la función del factor 8, uniendo el factor 9 con el factor 10 y continuando la vía común. Esto particularmente inició para pacientes con hemofilia A que presentaban una complicación llamada inhibidor, que vamos a ver más adelante, y actualmente ya se utiliza en pacientes con hemofilia A sin inhibidores, por ende, que ha tenido bastantes resultados, ya se está utilizando prácticamente en todo el mundo, incluyendo aquí en México. Las complicaciones de la hemofilia, si yo no trato bien a mi paciente, va a tener discapacidad motora de por vida, va a tener artropatía, puede haber hemorragias intracraneales y el desarrollo de inhibidor que es secundario al tratamiento. Si tratas bien a tu paciente y no tienes ningún problema con eso, el pronóstico actual del paciente con hemofilia que está en profilaxis, no importando su severidad, puede tener una vida prácticamente normal, realizar deporte. Existen atletas de alto rendimiento que son hemofílicos severos y bueno, prácticamente aquí lo único sería que estos pacientes idealmente se traten en clínicas multidisciplinarias para que no tengan ningún problema. Ahora un par de diapositivas de una enfermedad un poco común, sin embargo grave, y es importante que la conozcamos que existe, de tal forma que si en algún momento no la topamos, pues podamos identificarla. Hablábamos de que había enfermedades congénitas, de deficiencias de factores congénitos y adquiridos, ya sea de un solo factor o de varios factores. En el caso de la hemofilia adquirida es una enfermedad, bueno, obviamente como su nombre lo dice, adquirida de un solo factor. Básicamente es un trastorno hemorrágico raro que es autoinmune habitualmente, que son pacientes que no tienen antecedentes hemorrágicos, pero de pronto empiezan con una sintomatología que ahorita les voy a comentar. Son anticuerpos antifactor 8 y se conoce como hemofilia adquirida. Fíjense, la frecuencia es bien poquita, es 1.3 a 1.5 casos por millón al año. Predomina en adultos mayores o personas de la tercera edad. Puede estar asociado a embarazo y pues son episodios hemorrágicos generalmente espontáneos y de severidad variable. Un anticuerpo IgG y existen ya varias causas identificables. Puede ser en el momento posparto, típicamente entre 2 y 3 meses. Aquellos pacientes, mujeres que tienen enfermedades reumáticas como AR y lupus, la malignidad, complicación rara de tumores sólidos, pero puede presentarse. Hay otra que es inducida por drogas y en la mitad de los casos no vamos a encontrar una causa en particular. La probabilidad de presentar esto va incrementando con la edad, con una media de 74 años reportado en un registro de hemofilia adquirida. La distribución por género aquí la podemos observar. Y el diagnóstico, pues habitualmente esto se va a presentar a pacientes que no tienen tanta experiencia en coagulación en particular. Entonces, si no conocemos que existe esta patología, es difícil que se nos pueda ocurrir. Pero como ustedes vieron los antecedentes, se puede presentar a los ginecólogos, al terapeuta
a pacientes, a médicos que se encuentran en las salas de urgencias, ¿ok? Y la falta de conocimiento de esta enfermedad pues lleva a un retraso en su diagnóstico y la severidad de sangrado y el riesgo de sangrado no están correlacionados con el nivel de inhibidor o anticuerpo. ¿Ok? La manifestación clínica características son sangrados espontáneos, hematomas grandes, equimosis extensa, sangrados profusos. Ojo aquí importante, a diferencia de la hemofilia congénita, la hemartrosis espontánea es inusual en este padecimiento. ¿Ok? Aquí nada más les voy a dejar para la clase para que puedan ver un esquema de cómo abordar un TTP prolongado, ¿ok? Que me parece bastante importante que lo sepan. Y bueno, nada más unas imágenes hablando de hemofilia adquirida, que así es como se presentan. Personas de la tercera edad sin antecedentes hemorrágicos que habitualmente tienen una enfermedad de base y que tienen este tipo de hemorragias profusas y grandes, ¿ok? Melena, maturia, metrorragia, gastrointestinal, intracraneal, prácticamente de todos lados. El tratamiento, tratar la enfermedad de base. Factor 7 activado recombinante. Complejo protromínico activado. Y bueno, como les comentaba ahorita, micizumab ya no está aprobado para hemofilia adquirida, pero ya hay ensayos clínicos donde se está evaluando y pues es importante conocerlo. Vamos a pasar ahora a coagulación intravascular diseminada. Es un síndrome de coagulación, tiene varios sinónimos o varios nombres. Síndrome de coagulación y trombosis intravascular, coagulopatía por consumo, síndrome de fibrinolisis intravascular difusa y pues CID, coagulación intravascular diseminada. Y bueno, sabemos que esto siempre es una patología secundaria, ya sea aguda o crónica. O sea, hay una enfermedad de base que nos va a originar o va a ocasionar una coagulación intravascular diseminada. Lo que pasa es que se activan los mecanismos, una activación anormal del mecanismo de coagulación. Entonces empezamos a generar trombina dentro de la microcirculación, por ende consumimos plaquetas y factores. Posteriormente se activa el mecanismo de fibrinolisis, entonces va a haber trombosis microvascular y hemorragia clínica. La etiología, bueno, prácticamente todas las enfermedades se pueden originar una CID, lesiones tisulares, trauma físico, lesiones térmicas, asfixia, radiomiolisis, embolismo graso, muchos tipos de cáncer, incluyendo leucemias y tumores sólidos, infecciones bacterianas, virales, protozoos, trastornos vasculares, cirugías, bypass, vasculitis, trastornos inmunológicos, aquellos pacientes que han presentado anafilaxia, reacciones transfusionales hemolíticas es bien importante, fármacos, pancreatitis, venenos de serpientes, otros trastornos, necrosis hepática fulminante, cirrosis hepática, infusión de concentrados de protromina, síndrome urémico hemolítico, choque hemorrágico, etcétera, ¿no? También considerar que puede ser una complicación del embarazo, placenta abrupta, embolismo, aborto, retención de feto muerto, etcétera. Hay una parte que tenemos que considerar, la CID neonatal, puede ser por infecciones, enfermedad de membrana hialina, policitemia, trombosis de grandes vasos, púrpura fulminans, que es una deficiencia de proteína C o deficiencia de proteína S. Existen 3 mecanismos conocidos dentro de la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada. Esto es que se activa la antes conocida vía intrínseca, la vía extrínseca y activación directa de la protromina o el factor 2. Hay lesión endotelial por medio de la vía intrínseca, agentes infecciosos, acidosis, virus y toxinas. Liberación de tromboplastina tisular y se convierte el fibrinógeno en fibrina y comenzamos a producir pues prácticamente coágulos. El cuadro clínico va a ser hemorragia por 2 o más sitios de manera simultánea, más frecuente síndrome mixto. En piel, síndrome trombocitopénico, recordemos que aquí hay plaquetas bajas también porque hay consumo a la hora de estar generando procesos de coagulación. Estado de choque o acidosis metabólica. Parámetros clínicos para el diagnóstico: enfermedad subyacente, hemorragias anormales, signos de falla multiorgánica, estadio de choque. Hay criterios, parámetros de laboratorio, que pues son criterios mayores y criterios menores, que se los voy a dejar aquí en la presentación. Básicamente los mayores tienen que tener el TP y el TTP, cuantificación de plaquetas y cuantificación de fibrinógeno. Además de los parámetros clínicos, 3 criterios mayores o 2 mayores y 2 menores para poder hacer el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. ¿Y cómo vamos a tratar esto? Pues primero hay que atacar la enfermedad de base, la enfermedad subyacente, e identificarla, si se podemos, identificar y tratar la enfermedad subyacente. Y ya, pues todo lo demás es reponer factores de coagulación que han sido consumidos, reponer plaquetas
detener la trombosis, inhibir la fibrinólisis. Entonces, sí es un proceso más o menos complicado tratar a estos pacientes, pero mientras no se quite la enfermedad de base o se erradique el origen, no vamos a poder ayudar a estos pacientes. El pronóstico, existen criterios dependiendo de algunos factores que les voy a dejar aquí en la presentación. Y bueno, eso sería ya por último hablando de deficiencias en particulares. Muchas gracias por su atención.